con lo cual sería interesante que, claro, entonces, mándame eso, bueno, eso. Si me anotan los que no mandaron antes la dirección de correo, yo ahora cuando termino la clase los incorporo los incorporo, así ya pueden entrar sin problemas. Así, copio los. ¿Está bien? Hay dos. Está bien. Bueno. Entonces, hay alguien que no puede ingresar. Qué raro. Necesita solicitud. ¿Quién sería? Qué raro, porque todos ustedes, yo mandé el link y todos ustedes, al menos la primera vez, ingresaron con ese link, que ella no lo recibió. Si no lo recibió, si alguno de ustedes les puede mandar el link. Ah, ya ingresó. Bueno, vamos. Bueno, hasta ahora se han anotado dos más. Bueno, otros. Bueno, sí, yo les pido que se vayan anotándose y yo después, que termine la clase, copio esa información y lo agrego a la lista que armamos antes. Así ya están agendados. Bueno, entonces ya es hora de empezar. Déjame que bueno. Bueno, ¿todos ven eso? Sí, profe. Estamos. Bueno, ayer habíamos terminado en una pausa. Entonces, hoy vamos a continuar de alguna manera con lo que es una construcción de un material. Nosotros vamos a pasar a ver cómo son las estructuras cristalinas y qué tipo de información podemos obtener de modelos simples sobre esas estructuras cristalinas, y vamos a definir un par de cosas que nos hace falta para trabajar. Cuando trabajamos con materiales, hay ciertas cosas que necesitamos conocer, y hoy vamos a hacer algunas de esas definiciones. Entonces, en general, o sea, los cristales están definidos fundamentalmente. Lo que se llama cristal y no amorfo es por la periodicidad del arreglo atómico. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos, supongamos, un montón de esferas rígidas, ¿no es cierto? Lo que se hace es pegar a ese arreglo de esferas rígidas alguna figura geométrica. Y la condición de que sea cristal es que esa figura geométrica que uno le asocia a los átomos, que pueden ser átomos diferentes,
donde en cada punto de la esfera geométrica no necesariamente hay un solo átomo, sino que puede haber varios, ¿no es cierto? Hay un motivo, puede ser una molécula en realidad. Pero lo importante es que esa figura geométrica se repite en todo el espacio y además el otro punto importante es que llena todo el espacio. O sea, no pueden, dentro de esa estructura no puede haber, en la figura geométrica no puede haber huecos. Esa figura geométrica tiene que ser capaz de llenar todo el espacio con la misma figura. Entonces, es la misma figura que se repite a lo largo de todo el sólido. Entonces, eso plantea un problema geométrico que con esas condiciones se pueden generar que cubra todo el espacio. En realidad hay solamente 7 sistemas cristalinos que cumplen con esa condición. Ordenados de más complejos a menos complejos, están son paralelepípedos, ¿no es cierto? Que son, arrancamos con el más complejo, que es triclínico, que son 3 lados desiguales y los 3 ángulos desiguales. Monoclínico, 3 lados desiguales y 2 ángulos a 90 grados y uno que no es a 90 grados. Ortorrómbico, 3 lados desiguales y 3 ángulos iguales, no necesariamente igual a 90. Tetragonal, 2 lados iguales y uno desigual y los ángulos iguales. Cúbico, 3 lados iguales y los 3 ángulos a 90. Y después está hexagonal, son 3 lados iguales, 3 ángulos iguales distintos de 90. Perdón, no veo lo que ocurre. Avísenme si alguien quiere entrar y no puede, algo por eso, porque no lo veo. Yo tengo compartiendo toda la pantalla. Entonces, bueno, estos son los 7 sistemas. Todos los cristales de los materiales caen en alguno de estos 7 sistemas. ¿Está bien? Todas las estructuras cristalinas es alguna de estos sistemas. Ahora, sobre esto, además, hay algunas consideraciones que es lo que se conoce como red de Bravais, con lo cual se generan 14 redes de Bravais, que son sobre la base de lo que hemos visto. Por ejemplo, está la estructura cúbica simple, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, o sea, es si lo seguimos pensando como esfera, una esfera en cada esquina y una en el centro, centrada en las caras, es uno en cada esquina y uno en la mitad de cada una de las caras. Tetragonal simple, tetragonal centrada, ¿está bien? Entonces, hay 14 redes que existen bajo estas condiciones. Si ustedes, para repasar esto está en todos los libros de materiales, pero si entran en la red y buscan redes de Bravais, van a encontrar, hay montones de dibujos, explicaciones, clases, demos sobre esta parte. O sea, de esto hay muchísimo material, ejemplos. Creo que es la forma más simple de repasar o estudiar esta parte después. ¿Está bien? Pero lo importante es saber que estos son las estructuras que existen en los materiales, las estructuras cristalinas que hay. Entonces, en particular, nosotros vamos a hablar más de los cristales que son metálicos, de las estructuras cristalinas, que tienden a ser densamente compactos por varias razones. Una de las razones es que
el enlace metálico habíamos visto que no es direccional, entonces se puede acomodar, no hay distorsiones si uno empieza a apilar pensando que son esferas una sobre otra, de alguna manera se facilita. Y la distancia entre los primeros vecinos tiende a ser pequeña para justamente bajar la energía de enlace. Y son la estructura cristalina más simple. Entonces, vamos a ver 4 de esas estructuras pensándolas como si fueran esferas rígidas, digamos. ¿Saben? Bolas de billar, digamos. Apilamos a esferas rígidas y vemos qué estructuras, con ese modelo, pensando que los átomos son esferas rígidas, vamos a ver las estructuras que podemos formar y algunas de las propiedades, y vamos a ver, digamos, si no es un modelo demasiado simple para explicar cómo funciona un material, ¿no es cierto? Entonces empecemos. La primera de las ideas es decir, bueno, apilo esferas como si fueran cubos, ¿no es cierto? Un átomo en cada esquina de un cubo y voy apilando esferas de esa manera. El único material en la naturaleza que tiene esa estructura es el polonio. ¿Está bien? Es una estructura que en general no existe, una estructura de cúbica simple, pensando que hay un átomo, ¿no es cierto?, en cada esquina, nada más que un átomo en cada esquina de un cubo. El próximo paso sería pensar ahora lo que habíamos mencionado, lo que sería una estructura donde hay un átomo en cada esquina del cubo y uno en el centro. Y entonces vamos a definir, sigamos con vamos a definir lo que se llama el empaquetamiento, el factor de empaquetamiento, o sea, cuán densa es la estructura si yo apilo los átomos poniéndolo de esa manera. Y entonces vamos a definir el factor de empaquetamiento, que es el volumen de los átomos en la celda unidad dividido la celda unidad. ¿Está bien? Y siempre asumiendo que son esferas duras. Entonces, el número de átomos que yo tengo en una celda de unidad, que la pienso como un cubo, es, si tengo 8 esquinas y tengo un átomo por cada esquina, o sea, cada esquina contribuye con un octavo. Entonces, tengo un átomo por celda unidad. Y el volumen de los átomos en la celda unidad, el volumen de una esfera, es 4/3 de pi, y la relación ahora entre el lado de la celda, que es A, y R, es, ¿no es cierto?, A es igual a 2R, ¿no es cierto?, o R es igual a A sobre 2. Y el volumen de la celda unidad, ¿no es cierto?, si es un cubo, es A cubo. Este número, ese factor de empaquetamiento, en el caso de un sistema cúbico simple, me da 0,52. O sea, está bien, el factor de empaquetamiento es 0,52. Yo tengo la mitad, prácticamente la mitad del volumen está sin ocupar. Entonces ahora pasemos al siguiente caso, que sería lo que habíamos dicho que era BCC, que es centrada en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces es un átomo en cada esquina del cubo y uno en el centro. Y hagamos las cuentas de nuevo. Entonces yo tengo en una celda unidad, tengo un átomo, porque tengo un octavo por cada esquina, más uno en el centro, entonces en realidad tengo, por celda unidad, tengo 2 átomos. Y la relación ahora entre el radio de los átomos y el lado del cubo es, ¿no es cierto?, es esta diagonal, ¿no es cierto?, es A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado, me da 16, ¿no es cierto?, me da 4R cuadrado, ¿está bien? Esto más esto más esto es igual a esto. ¿Está bien? Entonces, si saco la raíz, esto me da, bueno, me da este número. Y esto me da como factor de empaquetamiento 0,68. O sea, es más
este empaquetamiento es más denso que el empaquetamiento simple que habíamos visto recién. La otra estructura que podemos ver bajo este sistema de esfera rígida es lo que se conoce como centrada en las caras. En inglés, el FCC y BCC vienen del inglés, ¿no es cierto? BCC es Body Center Cubic y FCC es Face Center Cubic. Eso es como lo van a encontrar en todos los libros, está nomenclado de esa manera. Entonces, para el caso de una estructura, una estructura ahora FCC, ¿no es cierto? Quiere decir que tenemos un átomo, ¿no es cierto? Un átomo en cada esquina y un átomo en cada mitad de las caras. Entonces, este tipo de estructura tiene, la celda unidad tiene entonces uno por cada esquina más medio por cada cara. Tiene 6 caras, o sea, tiene 3 más. O sea, el número de átomos por celda unidad es 4, en el caso de la FCC, y la relación entre el radio y el lado es, ¿no es cierto?, que a cuadrado más a cuadrado, ¿no es cierto?, es 4r cuadrado. Y entonces, si pongo esos números acá, de vuelta todo dividido por el volumen de la celda unidad, me da un factor de empaquetamiento de 0,74. O sea, en este caso, tengo casi el 75% del volumen ocupado, y solamente un 25% libre. Por eso esta parte, estas estructuras que son FCC se llaman de empaquetamiento compacto. Esto es el máximo de empaquetamiento que yo puedo obtener con este tipo de estructura. La otra estructura que podemos armar son también los que sería una hexagonal. Bueno, ¿cómo se construyen estas? Fíjense, si yo de vuelta estoy pensando en esferas rígidas, puedo pensar que tengo la primera, la capa de abajo son estas verdes, ¿no es cierto? Tengo una base de esfera verde, entonces las próximas que pongo, que son las B, van en estos lugares, ¿está bien? En los lugares B. Ahora, en la siguiente capa, yo puedo poner, los próximos átomos los puedo poner acá en este lugar C, por ejemplo, o en este lugar acá que está justo encima de la que estaba en A. ¿Está bien? Entonces, en las estructuras FCC, el empaquetamiento es del tipo ABC. Y en las estructuras hexagonales, el empaquetamiento es del tipo ABA. O sea, son parecidas, pero la posición de la tercera esfera, en vez de estar en el lugar C, está en el lugar A. Como verán, es diferente, ¿no? Porque debajo del lugar C hay una intersección de esfera, en cambio debajo del lugar A hay otra esfera. Entonces, en ese sentido son diferentes. Entonces, el empaquetamiento, aunque en los dos casos el empaquetamiento es compacto y da ese valor 0,74, el apilamiento de los átomos es diferente. Entonces, acá tenemos lo que sería la celda hexagonal, donde la secuencia entonces es A, como le estaba comentando, es del tipo AB, AB, AB. ¿Está bien? Y tiene el mismo número y tiene el mismo factor de empaquetamiento que las celdas FCC. Entonces, un poco bueno, acabamos de hacer una descripción de un cristal, de un metal, suponiendo que son
esferas rígidas. Entonces veamos si esa aproximación o ese tipo de modelo, vamos a decir, sirve para algo o es más o menos útil. ¿Qué tipo de información nos puede dar haber pensado los átomos como esferas rígidas? Entonces vamos a calcular una propiedad, por ejemplo, de los materiales que es la densidad. Ustedes se acuerdan, la densidad es masa sobre volumen. Entonces a nivel de celda unidad sería la cantidad de átomos en la celda unidad por el peso de los átomos en la celda unidad, y si pongo el peso atómico por mol, tengo que dividir por el número de Avogadro, que es el número de átomos por mol, ¿no es cierto? Dividido el volumen de la celda unidad. Entonces tomemos el cobre. El cobre tiene una estructura FCC, con lo cual quiere decir que tengo 4 átomos por la celda unidad. El peso atómico es 63.55, el radio atómico es este, y entonces podemos hacer la cuentita de lo que era la cuenta inversa que habíamos hecho recién. Si el volumen atómico si el volumen de la celda es A cubo, ¿cuánto es poner A en función de R? Y nos queda un volumen de la celda unidad que es del orden, bueno, este número. La cuestión es que haciendo la cuenta, suponiendo esto, tenemos que una densidad teórica para el cobre del orden de, hecha esta cuenta, ¿no es cierto? Pensando que son esferas rígidas, de 8,9 gramos por centímetro cúbico. Y si vamos a una tabla, fíjense, el cobre, la densidad del cobre medida es 8,94. O sea, por ser un modelo bastante crudo y bastante simple, para cierto tipo de cálculos es, ¿cómo se llama? Es bastante aproximado y bastante bueno y se puede usar. Y en general, uno encuentra en materiales y en otras ramas también, que, bueno, modelos por ahí parecen simples, pero se aplican para determinadas cosas y dentro del rango de la validez que se aplique, puede tener sentido o no. Y en este caso, por ejemplo, para cierto tipo de cuentas, imaginarse que un sólido metálico es un apilamiento de esferas rígidas, como ustedes verán, da un número bastante razonable. Bueno, y acá hay una tabla sobre órdenes de magnitud, ¿no es cierto?, de lo que podemos esperar con respecto a la densidad. Fíjense que en los metales vamos desde el magnesio hasta el platino. El magnesio es menor que 1, platino mayor que 20. Después tenemos los cerámicos, que están en el rango entre 6, 7 y 2, más o menos. Después viene todo lo que son los polímeros y algunas cosas procesadas y de muy baja densidad, por ejemplo, lo que es la madera. Bueno, entonces, acabamos de más o menos de contar cómo están organizadas las estructuras cristalinas, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar. Entonces hemos visto que en la distribución de esas redes de Bravais, las direcciones no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo moverse en una diagonal, porque uno va encontrando distintos átomos, ¿no es cierto?, que moverse a lo mejor a lo largo del cubo, dependiendo de la estructura que sea. Entonces uno puede pensar con razonabilidad que las estructuras intrínsecas que vaya a tener el material también va a depender de en qué dirección la estoy mirando, ¿está bien? Entonces pueden ocurrir dos cosas. Una es que
en una de esas, la propiedad no depende, bueno, depende de la propiedad que sea, no depende mucho de la orientación, pero en principio uno estaría intentaba pensar que todos los materiales o todas las propiedades van a depender en qué orientación estoy mirando el cristal. Entonces, eso se llama anisotropía, ¿no es cierto? El punto es que a veces, ¿no es cierto?, no se nota esa anisotropía. No hagas un material y mire alguna propiedad en diferentes direcciones y da todo más o menos parecido. En particular, una de las razones es porque puede ser policristalino. Entonces, si yo tengo los granos orientados al azar, la propiedad que dependa de la orientación en promedio va a ser bastante uniforme debido a la orientación al azar. Pero sí puede ser que si yo ahora aplico la otra idea y fabrico el material con alguna orientación específica porque a mí me interesa, esa propiedad en realidad puede ser magnificada elaborando el material con una orientación en la cual la propiedad de interés está optimizada en esa dirección. Eso se aplica mucho en lo que son propiedades, en particular propiedades mecánicas, ¿no es cierto?, en qué dirección se hacen crecer ciertos materiales, y también en algunas propiedades de conducción o propiedades magnéticas donde se manipula la elaboración del material, además de la composición, que sé yo, pero finalmente la elaboración del material para que alguna propiedad todo el material trabaje de manera cooperativa en alguna dirección para optimizar la propiedad. Entonces, lo que vamos a ver ahora es de qué manera nosotros podemos hablar de, ya que las direcciones son importantes, de qué manera podemos hablar de direcciones y conocer cómo indicar direcciones en un cristal. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, habíamos dicho que los átomos se podrían organizar de manera cristalina o amorfa. Hemos hablado ahora solamente de cristalino, no vamos a hablar en el curso, salvo de manera anecdótica, a lo mejor sobre algo amorfo. Todo lo que siempre nos vamos a referir a materiales cristalinos. Lo que dijimos es que con modelos simples podemos predecir, por ejemplo, la densidad del material, y que las propiedades del material en general varían con la orientación, y entonces en general el material puede ser aparentemente ser isotrópico, pero puede ser debido a la orientación al azar de los granos. Yo ayer les había mencionado, en algunos casos no es simple, se generan monocristales. Si uno está muy interesado en alguna particular aplicación, se generan monocristales para justamente optimizar alguna propiedad. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de direcciones cristalográficas, ¿está bien? Y vamos a empezar de qué manera las indicamos y de qué manera las nomenclamos a las direcciones, y también vamos a hablar de planos. Entonces, direcciones y planos, de qué manera las miramos y cómo las nomenclamos, ¿está bien? Entonces acá está puesto
le voy a mostrar cómo se hace eso. De vuelta, de esto también hay en internet, hay muchísimas cosas, ejemplitos y videitos de cómo se calcula. De todos modos, la clase de hoy no va a ser muy larga. Bueno, cuando termine, como no es muy larga, ya les cuento cómo sigue. Bueno, entonces pensemos en esta dirección que está marcada acá. ¿Está bien? Esta flechita roja. ¿Está bien? Queremos saber esa dirección. Tenemos esa estructura, ese sistema de coordenadas en el cristal y queremos conocer o definir esa dirección. Entonces, lo primero que se hace es fijarse como ustedes se acordarán cuando han visto vectores, ¿no es cierto? Los ejes cartesianos, las componentes del vector. En este caso en particular del ejemplo, ¿no es cierto? En el eje X es 1, en el eje Y es 0, porque está en el plano XZ, y en el eje Z es un medio. Entonces, para las direcciones lo que se hace es multiplicar ahora estos números por el menor número que me convierte estos números en enteros. ¿Está bien? Eso quiere decir que en este caso yo debería multiplicar estos números por 2. ¿Está bien? Y la nomenclatura es que esos números se ponen con este tipo de corchete. ¿Está bien? Entonces, en particular, esta dirección se escribe, se nomencla de esta manera. Acá tenemos otra dirección, fíjense que en este caso sería, en el eje X, esto está apuntando para atrás, ¿no es cierto? O sea que en el eje X sería menos 1, en el eje Y sería 1 y en el eje Z sería 1. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho, sería eso. Y entonces acá no tiene sentido darlo vuelta, pero se nomencla esto poniendo, cuando hay un signo menos, el signo menos va arriba. ¿Está bien? Y de vuelta se pone en estos corchetes. Ahora, si yo, por ejemplo, así como tengo la dirección acá, menos 1, 1, 1, también tengo, si esta dirección fuera acá, ¿no es cierto? Sería la 1, 1, 1. O sea, todas las combinaciones de 1, 1, menos 1, todas esas direcciones, ¿no es cierto? Todo eso se llama una familia de direcciones. ¿Está bien? Y eso se nomencla de esta manera, con este tipo de corchete. O sea, cuando yo veo este tipo de corchete, no me estoy refiriendo solamente a una dirección, sino me estoy refiriendo a toda la familia de direcciones de ese tipo. Lo mismo en este caso sería toda la familia, por ejemplo, de la 201, 210, menos 201, menos 2, ¿está bien? Esa es la manera en que se nomencla las direcciones. Entonces, y el otro, bueno, acá hay otra, esto a lo mejor lo encuentran también, por eso lo he puesto. A veces lo definen, acá están suponiendo que el lado es 1 y hay en algunas definiciones empiezan con una definición de que en realidad la celda unidad tiene 3 lados desiguales, ¿no es cierto? Y entonces los lados son A, B y C. Pero de cualquier manera se pueden definir las direcciones. Y entonces, de vuelta, se hacen las proyecciones, ¿no es cierto? En este caso, en X es A, ¿no es cierto? Es A sobre 2, en Y es B y en Z es 0. Entonces, lo que se hace en ese caso, se elimina estas coordenadas, ¿está bien?
se multiplica de nuevo, ¿no es cierto?, por el menor número que vuelva a los tres números enteros, en este caso sería por 2, y se lo pone entre corchetes. Profe, Sí, hay una compañera que está a ver, dame un segundito. A ver. Ahí está, ahí la... Creo que ahí debe haber entrado. Ahora, avísenle no sé, la persona que recién entró, ¿entró? No sé quién era la que, no alcancé a leer quién era que había entrado. Hola, profe, yo, pero sí, ya Hola, entré. anota tu correo, así ya después te pongo en la lista, así no tenés que pedir autorización. Sí, me llegó ese mail, pero me Ah, mandaba acá. ¿y no te dejaba entrar? Me decía que espere a que me autoricen. Ah, mira qué raro. Bueno, no hay problema, era para evitar ese trámite nomás. Los demás entraron sin autorización, digamos, por eso me llama la atención. capaz que es porque en el mail te preguntas sí, no, tal vez, capaz que si no tocas en sí, no te deja entrar, digamos. Bueno, Profe, yo no puse nada y a mí me dejó entrar. A mí me mandó directamente a la sala de espera a que me acepten. tendrá que ver si... A mí me dejó de entrar directamente, pero también depende qué cuentas tenés abiertas. Si tenés dos cuentas abiertas en Google Chrome, por ahí te cuenta la otra cuenta, depende cuál tengas predeterminada. Si tenés una cuenta que no es tuya, por eso te pide solicitud. Me supo pasar. Ah, sí, sí. Si no entras con la de la invitación, decís vos, capaz que ahí te pida... Bueno, No, si no tenés como predeterminada la cuenta, el mail tuyo propio, por eso. Ah, está bien. Bueno, No, puede ser. bueno, no sé, no hay problema en hacerlo, es nomás que para que ustedes tengan más libertad de movimiento. Bueno, profe, de última le mando otro mail a ver si así se Bueno, puede. sí, no hay problema, no hay problema, yo Listo, buenísimo. lo agrego a la lista. Gracias, profe. ¿Seguimos? ¿Siguen viendo? Bueno, ¿no es cierto? Bueno, ya les había contado esto. Y supongamos que yo quisiera saber, qué sé yo, cuál es el ángulo entre dos direcciones por alguna razón, ¿no es cierto? Bueno, el ángulo viene dado usando estos índices que son conocidos como los índices de Miller. Es el producto escalar entre los dos índices, ¿está bien? Entonces yo fácilmente, conociendo las direcciones, puedo conocer cuál es el ángulo entre las direcciones. En un cristal hexagonal hay dos, en realidad se utilizan dos nomenclaturas, digamos. Una es un sistema de cuatro ejes, cuatro números, y el otro es el de tres números que hemos visto. Entonces, en el caso de cuatro números, el procedimiento es lo mismo, y la única diferencia, fíjense, esto lo pueden ver, hay un libro que se llama Callister. Está puesto ahí, pero entonces esa dirección, por ejemplo, la diferencia cuando se usan cuatro es que se usa un sistema basal que no es ortogonal, ¿no es cierto? Los tres ejes están a 120 grados, ¿está bien? Entonces, en este caso en particular, que está esta dirección indicada,
va a ser en A1 es A1 sobre 2, en A2 es A2 sobre 2, y en A3, ¿no es cierto?, que es para este lado, según este sistema de coordenadas, es menos 1 y en Z es 0. ¿Está bien? Entonces es de vuelta lo mismo, ¿no es cierto? Un medio, menos 1, 0. Y se lo multiplica por el número, el menor número que vuelve todos los números enteros. Y la relación que hay entre los sistemas de 4 y los sistemas de 4 números, de 3 números, es esto que está puesto acá, que es un sistema de conversión, que también lo pueden encontrar ahí en el Callister o en internet. Hay muchísimo de esto en internet sobre este tema. En general, hoy en día sobre todos los temas hay mucho, pero sobre esto de los índices de Miller, hay mucho material dando vuelta. Bueno, y acá hay un ejemplo de lo que serían diferentes direcciones en una estructura. ¿Está bien? Entonces, el otro concepto que vamos a hablar es los planos. Los planos cristalinos, hemos estado hablando de estructura cristalográfica, y normalmente entonces hablamos de planos y direcciones, y ya vamos a ver que muchas de las cosas que veamos en propiedades mecánicas, sobre todo, es muy importante tener más o menos claro cómo son los planos, cómo están orientados, y entonces para eso es necesario manejar un poco cómo se lo describe. Ahí tenemos de vuelta un dibujo, ¿no es cierto? Y tenemos este plano. Entonces, acá hay un detalle que es importante para diferenciar de las direcciones. Fíjense, de vuelta buscamos las intersecciones con los ejes. Acá es un medio en A, 2/3 en B, ¿no es cierto? Y 1 en C. Ahí el plano intersecta al sistema en esos tres puntos. Eliminamos los A, B, el A, B y el C, pero ahora lo que hacemos es invertir estos números. Fíjense que el próximo paso, una vez que yo determiné las intersecciones, ahora invierto los números. Entonces, un medio pasa a ser 2, 2/3 pasa a ser 3 medios, y 1 es 1. Y recién ahí multiplico por el menor número que me vuelve todos los números enteros. ¿Está? Pero lo importante, a diferencia de lo que son las direcciones, yo acá tengo que invertir esto. Ya van a ver en la próxima imagen por qué es el caso. Y entonces ahora la nomenclatura se ponen estos tres números entre paréntesis. Y también es válido acá que los negativos se pone el número arriba. ¿Por qué el tema de la inversión? Fíjense en este ejemplo. Yo acá tengo un plano que es 1, intersecta 1 y 1. Pero este plano que está acá, en realidad es paralelo al eje, al plano XZ. Entonces la intersección sería en infinito. Entonces para todas las cuentas yo debería acarrear esta cosa de infinito que no se puede hacer cuenta. Entonces por esa razón es que se hace la inversión del plano. Entonces este plano está nomenclado como 0, 2, 0. Si no, tendría que ser 0, infinito, 0, qué sé yo, una cosa muy difícil de adaptar. Entonces, esa es la razón importante por lo cual se invierten esos valores. Bueno, y acá hay algunos ejemplos, algunos dibujos, algunos ejemplos de cómo serían esos planos, ¿cierto? Por ejemplo, en los planos compactos que hemos estado hablando, en una estructura BCC, por ejemplo, el plano 1, 1, 0 sería este.
y en las estructuras FCC, que se acuerdan que habíamos visto el apilamiento ese que era A, B, C, se da en los planos 1, 1, 1. Estos son los planos compactos en la estructura FCC. ¿Está bien? Serían esta familia de planos. Y entonces, para esto es importante conocerlos, ubicarlos y saber trabajar con ellos. Algo que es importante es esto. En el único caso en que las direcciones y los planos son perpendiculares, son en los sistemas cúbicos. O sea, en un sistema cúbico, yo sé que el plano 1, 1, 1 es perpendicular a la dirección 1, 1, 1. ¿Está bien? El plano 1, 2, 3 es perpendicular a la dirección 1, 2, 3. Pero eso solo es cierto si el sistema es cúbico. Si el sistema no es cúbico, esa relación no es válida. Entonces, es práctico saber eso en los cúbicos porque entonces es más fácil ubicarse y también es más fácil para hacer algunas cuentas, saber que cuando uno está hablando de una dirección, sabe que el plano perpendicular a esa dirección es el plano con el mismo índice de Miller. ¿Sabes? Bueno. No, esta es una tabla que me quedó que no es. Bueno. Déjenme que vuelva. Perdona, me ha empezado hay un silbido. No sé si soy yo que prendió la cámara. ¿Hola? Hola, profe. Sí. Anímense a hablar porque si no me da la impresión que nadie me escucha, que se han ido todos, digamos. Hace falta de este lado que alguien conteste. Como hemos terminado, el martes que viene, entonces, van a tener clase de problemas. Yo les voy a mandar a la lista esta que estamos armando. Normalmente lo que hago lo publico en el material para los alumnos. Les voy a mandar las guías de práctico y entonces el martes, en el mismo horario, va a estar Rubén y entonces él probablemente anímense, si lo pueden ver antes, él va a hacer algún problema, a lo mejor, para que ustedes vean cómo se hace, sobre todo a lo mejor los de direcciones, que son los más nuevos para ustedes, a lo mejor esos problemas son los más nuevos, como es el método de trabajo. Pero yo les recomiendo que se queden esa hora, que hagan cuenta y les pregunten a él, y eventualmente si tienen alguna duda, supongamos que por alguna razón, porque el miércoles no hay clase, el miércoles es feriado, si tienen alguna duda por alguna razón no pueden estar en ese momento, escríbanle a Sebastián consultándolo, ¿está bien? Y ellos los van a ayudar a resolver los problemas, a resolver las dudas. Y en principio nosotros nos veríamos entonces el otro, bueno, en 2 semanas, ¿no es cierto? Estaríamos en 30 por ahí, creo que es. Sí, dentro de mucho. Bueno, sí. Nos veríamos la otra semana y arrancaríamos con lo que es ahora cómo determinar las estructuras. Hemos visto cómo son las estructuras y vamos a ver una técnica que es la técnica de difracción de rayos X, que es la que se utiliza para cuando uno tiene un material saber qué tipo de estructura es, si es FCC, si es BCC, ese tipo de cosas.
Bueno, creo que es todo por ahora. Nos estaremos viendo entonces, pero yo insisto en eso de que trabajen, digamos, hagan las cosas ustedes. Profe, Sí. una consulta, ¿podría recordarnos los mails de los otros profes? Los mails de los otros profes, sí. Vamos a hacer una cosa. Dame un segundito. Vamos un segundito. Ese es el mail de Silvia, de la doctora Urreta. Ese es el mail de Rubén Mutal. Y este es el mail de Sebastián García. ¿Saben? Yo creo que una vez a Sebastián este martes no tenía algún problema por eso. Entonces, si él no está, él se va a encargar de contestar las preguntas que lleguen, ¿está bien? Después de, qué sé yo, que no terminen, qué sé yo, alguna duda que tengan durante la resolución de los problemas o cualquier otra duda, escríbanle, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿La guía la suben esta semana, autogestión? Yo la puedo subir, sí, si ustedes quieren, yo la subo esta semana. Hoy es miércoles, sí, el viernes. La subo el viernes. ¿Está bien o quieren antes? Se mueren de ganas. Está bien, está bien. Gracias, profe. Está bien, Morimos de ganas, profe, súbala cuando pueda. No, está bien, sí, yo la subo. No, en general son las guías que ya han andado circulando, o sea que no es tan grave. Lo que pasa es que normalmente la subía un par de días antes, pero la subo el viernes. No hay, no hay inconveniente. Voy a subir, creo que son 2 guías. Son cortas, las guías en general son cortas. La primera guía es lo que estuvimos hablando de las enlaces, tipo de enlace, energía de enlace, ese tipo de cosas. Y la otra guía ya es más específica sobre el tema de esto de direcciones y planos y ese tipo de cosas. Para antes que se me borre todo esto, vamos a copiar entonces, o sea, anotados que no le había llegado, está Débora Estraza, Flor Carpio, Ariana Pagani. No, Ariana Pagani no, ya, ella no. Y Brenda Lucero y Jeremías Valfredo. ¿Hay alguien más que no recibió invitación o tuvo algún problema para agregarlo? Se ve que no. Bueno, tampoco es grave si después aparece alguien más. Bueno, chicos, los libero. Suerte. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, igual. Chao. Profe. Profe.